¿verdad? Cuando hablamos hombre, incluyen las mujeres, ¿verdad? No vayan a entender mal, va todo en el concepto de Dios, ¿verdad? Y Dios hizo la creación, como le dije, pero hizo al hombre y le dio una prioridad, le dio un mandato que tenía que cumplir el hombre, ¿verdad? Y lamentablemente el hombre desobedece a Dios, pero el plan de Dios sigue adelante y se cumplió, ¿verdad? En esta noche vamos a tomar un tema sobre eso, ¿verdad? El propósito de Dios con el hombre, y vamos a tomar el tema de Génesis, ¿verdad? 2, del tomo Apocalipsis, Génesis, ahorita leo 1, 28, para que podamos ver lo que le estoy diciendo, que el plan de Dios con el hombre. Dios tiene un propósito, hermano, como lo tuvo en el principio, lo tiene ahora, y cuando Dios trae a una persona es con propósitos, pero a veces ese propósito no se cumple porque el hombre a veces no es sometido a Dios o lo resiste, y el diablo toma control y viene a destruir ese plan. Pero el plan de Dios es perfecto y se cumple, hermano, ¿verdad? Y vamos a leer ese texto como base, Génesis 1, vamos a empezar del 27 al 28, y aquí es donde nosotros vemos el plan de Dios, y dice así en el nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, dice: y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los crió, varón y hembra los crió, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, subyugadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces aquí podemos ver, hermano, el propósito de Dios de hacer el hombre. Había una misión, ¿verdad? Dios no hizo al hombre solo porque lo quiso hacer, sino había un propósito que Dios quería que el hombre ejecutara ese propósito, hermano. Fíjense que Dios es Dios y Él lo puede hacer todo, pero Dios nos usa a nosotros para que ese plan sea ejecutado. Y aquí Dios le encargó esta misión al hombre para que llenara la tierra. Ese es el propósito de Dios, hermano. Fíjense, el propósito de Dios dice que los bendijo, pero luego les dijo que se multiplicasen, ¿verdad? Y uno puede ver cómo del diablo se opone, hermano. Cuando Dios le da una promesa a usted o a mí o a cualquiera, el diablo se opone para que esa promesa no llegue. Y si nosotros no atendemos o no nos sometemos a Dios, entonces esa promesa de Dios no se cumple, hermano, ¿verdad? No porque Dios sea que no, sino porque nosotros no le dimos el lugar a Dios. Entonces aquí vemos que Adán fue la primera persona, ¿verdad? Le voy a hacer una pregunta que se me vino ahorita, ¿verdad? Lo oí en otro evangelista que dice: ¿quién fue el primer hombre que nació en la tierra? ¿Cómo? Caín. Entonces, fíjese, aquí vamos a ver todo esto, hermano. El propósito de Dios es que el hombre, dice, primeramente lo bendijo, el 28, y luego les dijo: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, hay una pregunta que un texto que parece imposible, pero es texto bíblico y es verdad. ¿Cuántas personas usó Dios para hacer esto que dice aquí? Usó 3 personas. Y cuando usamos la lógica, ¿cómo es posible que con 3 personas Dios llenó toda la tierra? Aquí lo dice, hermano. Nuestra mente no capta eso, que con 3 personas Dios cumplió ese propósito y llenó toda la tierra. Pero aquí dice que sí, hermano. Entonces, eso quiere decir que lo que dice Dios se cumple, y no importa las circunstancias, hermano. Entonces, esta promesa se la da a Adán, pero Adán no pudo cumplir esa promesa, porque esto exactamente se lo dijo a Adán:
al primer hombre, ¿verdad? Cuando se dice que fue Caín el que nació porque Adán no nació, él fue criado. Eso quería darle este enfoque, ¿verdad? Porque esta persona le hizo la pregunta a la que les hicieron Adán. No, Adán no nació, Adán fue criado. Entonces el primero fue Caín, exacto. ¿Ya? Entiendan esos puntitos, hermano, ¿verdad? Entonces aquí Adán no pudo cumplir esa promesa porque le falló a Dios. Dice cómo Dios, hermano, prueba al hombre. Y Adán dice que le dio instrucciones. Y le dice aquí atrás, ¿verdad? Que Dios en el huerto puso dos árboles, ¿verdad? Uno que sí se podía comer y el otro que no. Y Dios le advierte al hombre: todo puedes comer de todos los árboles, las frutas, pero menos de este. Y le dio: el día que comas de esto vas a morir. Así de fácil. Ahora, esta promesa dependía de la obediencia del hombre, hermano. Si cumples y obedeces esta regla, te voy a bendecir en esta área. Lamentablemente el hombre falló, no pudo cumplir, hermano. El hombre desobedeció a Dios, comió de la fruta, y de ahí el diablo tomó control del mundo. Entonces aquí aparentemente el plan de Dios quedó frustrado, porque no había más generación, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que desde este pecado nace Caín, y ahí sigue la descendencia del pecado, ¿no? Y saquemos ahí todo, y Dios destruyó esa generación. Fíjese, Dios destruyó esa generación, hermano. ¿Y dónde quedó la promesa entonces de Dios? Si Él mismo destruyó esta generación por el pecado. ¿Cómo hizo Dios para que esa promesa se cumpliera? Fíjese, esta generación, vamos a poner la generación de Adán, fue destruida por el diluvio. Pero el plan de Dios seguía vigente, hermano. Fíjense, hermano, que el diluvio fue universal, quiere decir que de todo el mundo. Pero la Biblia dice aquí, hermano, que hubo un hombre que halló gracia ante los ojos de Dios. Qué bonito, hermano, cuando en este mundo pecador, se puede decir así, hay una persona que sí ama a Dios. Hay una persona que su corazón está agradecido a Dios. No importa en dónde se encuentre, sino el corazón es sincero con Dios. Y dice que cuando Dios destruye o iba a destruir todo el universo, todo el mundo, se puede decir, la creación más exacto, dice que hubo un hombre, hermano, que halló gracia ante los ojos de Dios y fue salvo. Fíjense, entonces aquí Dios nos da el ejemplo de que cuando nosotros, hermano, le tenemos temor a Dios, puede pasar lo que pase, pero Dios nos cuidará a nosotros. Por eso dice el salmista, ¿verdad?, que caerán 1000 a tu diestra, 10,000 aquí, pero a ti no llegará. ¿Por qué? Porque es la mano de Dios que nos guarda, hermano. Pero nosotros tenemos que tener un corazón sincero. Entonces aquí dice, vamos a ver el texto aquí clave, para que podamos ir entendiendo esto, que el propósito de Dios se cumple, hermano. Y miren, ahí mismo en Génesis, vamos a trabajar solo en Génesis. Y vamos a 6:8. Y aquí vamos a hablar sobre Noé, que halló gracia ante los ojos de Dios. El plan de Dios fue: voy a destruir la tierra, todo lo que existe, animales, hombres, todos se van a morir, porque el pecado llegó a mi presencia. Fíjese, hermano, uno en este texto no puede decir, como dicen muchos, Dios es malo. Dios no tiene amor. Sí tiene amor, hermano, pero es justo. Él es justo. Si Él dijo cuando me desobedezcas, vas a hacer las consecuencias y la muerte, y Dios lo cumple, hermano, porque advirtió antes. Entonces dice
aquí, hermano, nomás dice en el, le voy a dar un texto antes para que vea que cómo estuvo el asunto. Y dice, permítame jugar el 5, mire el 5, ahí 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo destino de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Ahí en el corazón, en la mente del hombre no había otro pensamiento, hermano, solo de hacer maldad. En el corazón del hombre no había un pensamiento hacia Dios, gracias, nada de eso, no, solo pensar en cosas malas. Y Dios tuvo que destruir porque esa maldad llegó a la presencia de Dios. En vez de que llegara la alabanza del hombre hacia Dios, llegó la maldad, hermano. Entonces aquí Dios, cuando crea al hombre Adán, el primero lo hizo con dos propósitos. Primeramente para que este hombre lo alabara, lo honrara a él como creación de Dios. Y segundo, que se multiplicara, llenara la tierra de su descendencia. Ese era el plan de Dios, hermano, ¿verdad? Pero todo eso falló por el pecado del hombre. Pero Dios, el plan sigue, hermano, el plan de Dios sigue para adelante, ¿verdad? Entonces aquí ya entra, vamos a leer ahí, le dije 8, ya entra Noé, hermano, y dice el 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Mire qué bonito eso. Cuando hay una persona temerosa, Dios alcanza misericordia. Y Dios mira todas las cosas. A uno parece que Dios no lo mira, pero sus ojos dicen que están atentos a todos. Y nos observa, hermano. Entonces, aquí dice el 9. Estas son las generaciones de Noé. Mire cómo era Noé. Varón justo. Era perfecto en sus generaciones, quiere decir, en ese tiempo con Dios caminó Noé. Y engendró, dice Noé, 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y 3 hijos. Y sigue diciendo aquí, por eso le dije aquí, hermano, suena un poquito increíble, que de 3 personas Dios llenó la tierra. Pero aquí lo dice, que con 3 personas Dios llenó la tierra. No sé si usted se ha preguntado alguna vez de dónde vinieron los hispanos y de dónde vinieron los chinos y toda la creación que hay, de dónde vinieron esta gente, ¿no? Si dice que solo de 3 hombres se llenó la tierra. ¿De dónde vinieron los hondureños? Y nosotros de Guatemala, ¿dónde todo eso, hermano? ¿De dónde vinieron? Si aquí dice que solo de 3 hombres y eran, ¿quiénes eran? ¿Verdad? Y si nosotros estudiamos un poquito la Biblia, pues Dios nos da datos ahí para poder entender todo esto. Y mire, vamos a seguir aquí leyendo este recorrido para llegar ahí a donde vamos. Ahí mismo, permítame, el 10 ya leímos eso. Ahora mire, pase hacia el 9, ahí mismo. 9:1, ahí mismo Génesis. Y mire cómo sigue la promesa de Dios. Y dice este 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. La misma orden, el plan de Dios era eso, ¿no? Que se llenara la tierra. No pudo Adán. Dios, Noé halló gracia ante los ojos de Dios, y después de que pasó el diluvio, cuando Dios los saca, el arca y todo eso, entonces Dios le da esta promesa. Dice que sale Noé, sus 3 hijos, sus 3 nueras y su esposa, eran 8 las personas que se salvaron. Ellos salieron del arca. Y cuando ellos salen del arca, Noé hace un pacto, un sacrificio, y luego llega Dios y les da esta promesa. Los bendice. A este
esa familia. Mire cómo Dios tiene cuidado con la familia, hermano. Y les da la misma orden que le dijo a Adán. Pero primero, mire, lo bonito de Dios es que primero llega la bendición de Dios, lo bendice. Y luego le da la orden. Vuelve a decir lo mismo que le dijo a Adán. Dice, fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces Dios, por eso le digo, hermano, que el diablo se queda chiquito ante Dios. Aunque mete ahí las uñas y estorba a veces los planes de Dios, pero Dios, hermano, su plan sigue y nadie lo detiene hasta que se cumpla. Entonces nosotros, si Dios tiene un propósito con nosotros, el diablo se opone, hermano, pero el plan de Dios se va a cumplir siempre que nosotros nos sometamos a él. Entonces aquí dice, vamos a seguir leyendo esto, ahí mismo estamos en 9. Mire el 18, ahí mismo el 18 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Mire el 19. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena, ¿qué dice? Toda la tierra. Increíble, hermano, pero sí es cierto. Entonces, Dios cumpliendo su propósito, pero para que eso se cumpla, hermano, Dios busca gente que le tenga temor a Dios, que se guarden para Él. No a cualquiera, hermano, no a cualquiera. Lamentablemente, todos a veces deseamos, pero no hay sometimiento a Dios y Dios no puede trabajar así. Él siempre busca una persona que sea temeroso a Dios. Dice que este hombre era recto, justo, y de sus hijos, y de ahí Dios cumplió esa promesa. A estos fueron los que Dios usó, hermano. Entonces, ¿cómo es que Dios hace esto, hermano? Aquí dice, el 19 de la clave dice, estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Si usted se pasa al 10 a la otra hoja, ahí viene ya la descendencia. Y aquí empieza ya el trabajo de esta gente para que se fuera cumpliendo el plan de Dios. Y dice el 10, estas son las generaciones de los hijos de Noé, otra vez Sem, Cam y Jafet, a quienes le nacieron hijos después del diluvio, y aquí viene toda ya la descendencia. Fíjense, hermano. Entonces, cuando nosotros vemos la gente mala, vamos a ponerle así, la descendencia mala, actúa mal y Dios se aparta de ellos. ¿Verdad? Aquí en este punto vamos a tocar, pero parece que va a ser otro maestro, el que va a tocar el punto sobre la Torre de Babel, qué significa todo eso, quién la inventó, por qué todo eso, ¿verdad? Viene de esta genealogía también, ¿verdad? Pero aquí Dios dice, primeramente vamos a buscar ya aquí los significados. Entonces dice aquí, lo que estamos leyendo en el capítulo 10, vemos sus generaciones, sus hijos, nacidos después del diluvio, y comienza por el menor Jafet. Aquí en la Biblia Jafet es el último, pero se pone de primero para dar su genealogía. Cuando nosotros empezamos a buscar aquí Jafet, ¿qué significa Jafet? Aquí los que tienen el diccionario, aquí entra el diccionario en acción. Vamos a investigar esa palabra, qué significa Jafet, ¿verdad? Y según el diccionario, dice que Jafet significa agradecimiento, de engrandecer. Eso significa Jafet. Entonces Jafet
tiene un simbolismo, ¿verdad? Y dice, todos esos nombres que vamos a leer ahorita, tienen nombre de ciudades, hermano. Todos los nombres de estos hombres tienen nombre de ciudades. En la antigüedad ahorita ya se les cambiaron unos nombres, pero todos estos que vamos a leer son ciudades en la antigüedad. Ahorita ya tienen otro nombre, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros podemos identificar qué naciones, para dónde Dios los aventó, ¿verdad? Nomás de que hay que estudiar un poquito porque le digo, en la antigüedad tienen unos nombres que ahorita ya no tienen el mismo, ya se cambiaron, ¿verdad? Entonces aquí dice que todos esos nombres, hermano, lo que están en el diccionario, fueron descubiertos, dice, por arqueólogos del siglo pasado. Ellos investigaron, hicieron sus trabajos y encontraron estos datos para que podamos nosotros entender, ¿verdad? El propósito de Dios. Vamos a dar un ejemplo simplemente, esto se va a estudiar más adelantito, cómo los nombres de estos muchachos son nombres de naciones, ¿verdad? Y por ejemplo en Ezequiel 38, este es un ejemplo simplemente, para que vea que sí los hijos de estos señores tienen nombre de ciudades. Y vamos a Ezequiel 38 para que vea, y aquí vamos a mencionar esto. Por ejemplo, dice, les voy a dar aquí esta información. 10.2 dice, los hijos de Jafet, primero Gomer y segundo Magog. Esto es lo que vamos a investigar en Ezequiel 38. Aquí aparece este nombre, ¿verdad? Y cómo lo relaciona el profeta. Esto nomás para que tengan la idea de que todos los nombres de estos muchachos son países. Y dice aquí Ezequiel 38, 1. Vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro con Magog en tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Aquí está la palabrita Magog. Magog era nieto de Noé, era hijo de Jafet. Pero aquí se le da un nombre, un simbolismo de una nación. Eso significa que esta nación fue la que gobernó. Este es Magog. Ahora, para identificar qué nación es esta, tenemos que estudiar otra vez el diccionario para investigar qué nación se le conoce con este nombre, ¿verdad? Hay como 3 traductores que no están de acuerdo. Ellos ponen esos 3 ponen que Magog es un grupo de naciones, ¿verdad? Y lo ponen que es Estados Unidos y que es Canadá y otros países, ¿verdad? Ellos ponen ese concepto, ¿verdad? Pero otros 7 más dicen que es Rusia, ¿verdad? Los otros 7 ponen que es Rusia y todos lo califican y los mapas y todo y concuerdan que sí es Rusia. ¿Por qué? ¿Cómo se llamaba Rusia antes? La Unión Soviética, exactamente. Entonces aquí vienen ya los nombres, hermanos, ¿verdad? Fíjense que también se le da el nombre de Magog, que significa Moscú. Y ahí viene la traducción. Y entonces aquí, cuando Dios o Ezequiel pone este ejemplo y usa este nombre, lo está usando que esa nación va a ser usada para venir a atacar al pueblo de Israel. Por eso dice, a ti, Gog y Magog.
Son los nombres de estos muchachos, pero aquí representa una nación. Y aquí los califica en dónde están situados, ¿verdad? Entonces aquí, este es otro tema, pero se lo voy a explicar ahorita. Cuando Ezequiel habla de Magog, habla de una guerra. Y Apocalipsis 28 habla de lo mismo, de Magog también, cuando Satanás sea suelto y va a reunir todas las naciones, y habla de Magog también, ¿verdad? Entonces, los teólogos ponen una definición que estas dos guerras no es la misma. La guerra esta y la guerra que va a ser el anticristo después de que salga no es la misma guerra, es diferente, ¿verdad? Porque muchos confunden la misma por los textos, pero hay un texto que los identifica que es diferente las guerras. Por ejemplo, esta guerra es Dios la va a provocar. Dice que Dios va a traer a esta nación para Israel, a Jerusalén. Dios la va a traer. En cambio, la guerra de Apocalipsis 20, de Magog también, es el diablo que la va a provocar. Aquí está la diferencia, que no es la misma guerra, es diferente. Aquí Dios dice, te voy a traer con garfios de hierro y vente para acá, con propósitos. Pero ese ya es otro tema, nomás estoy dando esta aclaración. Apocalipsis 20 es el diablo que va a dirigir esta guerra para destruir Jerusalén supuestamente. Entonces aquí estamos dando nomás este punto para que vea que todos los nombres de los hijos de Noé son naciones. Simplemente. Volvamos otra vez ahora a Génesis. Vamos a ya enfocarnos para que podamos entender ya los significados. Dice aquí un traductor, Jafet actualmente tomó se puede decir así, los territorios de Islam, que se le llamaba semita o los semitas. Ese es el territorio que ocupó Jafet. Y dice aquí que estuvo en ese lugarcito, fue donde estuvo el arca de Noé antes de que toda la gente fuera esparcida. Aquí dice estuvieron en el principio donde comenzó la reproducción de todo el mundo. Significa, como le dije atrás, cuando se construyó la Torre de Babel, ¿verdad? Esa era la generación mala, la que se alejó de Dios. Ya el otro maestro va a dar la explicación sobre esto, qué significa. Y ahí viene Babilonia y todo esto, todo ese simbolismo, ¿verdad? Entonces, y desde la Torre de Babel fue donde vinieron los lenguajes, los idiomas. Dice ahí la Biblia de que todos tenían un solo idioma. Y todos estaban trabajando con el propósito de edificar una torre. Y dice ahí que para darse un nombre. Miren, la desobediencia a Dios es de que Dios mandó al hombre que se fuera por todas las naciones, que se multiplicaran y se regaran por todas las... Pero este grupito, en desobediencia a Dios, se quedó en ese lugar. No hicieron caso a Dios. Y dice aquí, si edifiquemos una torre y hagámonos un nombre. Y empezaron la Torre de Babel. El otro maestro va a dar qué significa todo eso, ¿verdad? Pero dice que los hombres estos iban con ese propósito, y Dios dice que vio eso. Y dijo Dios, tienen el propósito de hacer esto y como que si van a llegar hasta aquí. Entonces Dios dice, presentamos, dice el texto, y confundamos sus lenguas para que este plan no funcione. Entonces, y en ese momento dice que todos los obreros, los que estaban edificando la torre, tenían un solo idioma, hebreo, supuestamente, pero en ese momento se les confundió la lengua y aparecieron los chinos, los hispanos, todos esos los lenguajes que hay ahorita, hermano.
De modo que cuando una persona le pedía una cosa al otro, en un lenguaje el otro no lo entendió y así se confundieron y pararon el trabajo. Mira, Dios da que para Dios no le cuesta nada, hermano. Dios así hace las cosas y dice que por eso se llama esa pasadita a la confusión, porque confundió las lenguas y nadie se entendía, ¿no? Imagínense, así como nosotros, para los que hablan inglés pues está bien, ¿verdad? Pero los que no hablan el inglés, aquí el americano no se entiende, el hispano no entiende al otro y mejor se van a ir porque no se entienden. Eso pasó ahí en ese tiempo, ¿no? Y de aquí vienen los lenguajes. Pero ahora viene aquí de que Jafet tiene un hijo, y en 10 está la clave, Génesis 10. Y el primer hijo de Jafet se llama Gomer, ¿verdad? Aquí lo vamos a ver la generación ahorita de este personaje. Y es el primero. Y vamos a ver qué territorio le toca a este. Entonces dice el 10:2, los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Estos son los hijos de Jafet. Entonces aquí podemos ver, hermano, vamos a ver qué significa o qué nación le corresponde a este personaje. Según el diccionario, este hijo fue enviado para Europa, todo el territorio de Europa, pero ocupó Alemania. Ahí se sentó él a hacer su imperio, se puede decir. Agarró el territorio de Alemania y ahí fundó su generación, se puede decir, nietos y más, y se regaron y tomaron control de toda esa área, ¿verdad? Entonces dice aquí de que tomó el control de esta nación y su descendencia y todos estos. Entonces dice aquí, vamos a ver aquí, hermano, esta. Dice, ¿qué significa esta palabra Gomer? O Gomer, como usted lo quiera. Significa calor, pero un calor así de fraternidad, como cuando usted abraza a una persona y le da eso significa ese calor, no de calor, sino de un calor de amistad, ¿verdad? Eso significa Gomer. Entonces aquí dice que este nombre es de un pueblo y de una mujer, ¿verdad? Cuando usted busca en su diccionario le avienta esto, es una nación y luego hay una mujer, ¿verdad? Que tiene ese nombre. Entonces vamos a ver este punto aquí. Y dice, quiere decir, como le dije, calor, es decir, pasión, un abrazo fraternal. Nombre de un pueblo y de una mujer, hijo mayor de Jafet. Entonces aquí nosotros podemos ver, también en Ezequiel aparece otra vez este nombre, ¿verdad? El nombre de Gomer. Y vamos a ver otra vez, porque ahora vamos a tocar el nombre de este personaje. Y cómo Dios, hermano, viene trabajando en este asunto. Y dice aquí, mire, ahorita voy a buscar aquí la cita. Y cómo es de que Dios le da vamos a buscar aquí mejor la cita, de este personaje. Y dice, permítanme, aquí tengo la cita, los territorios que ocupó este Gómez. Aquí tengo el mapa y dice aquí, ok, tiene abarca todo vamos a poner, tiene muchos países, hermano.
¿verdad? No solo uno, no solo Alemania, sino tiene muchos nombres, muchos países que están alrededor de Alemania, ¿verdad? Pero entra en el concepto de Europa, ¿verdad? Pero tienes nomás su región de Alemania y todo agarra todo el territorio, ¿verdad? Y dice que estos nombres, ¿verdad? Son nombres de, como le dije atrás, de ciudades, pero en realidad es el nombre de Gomer. Entonces aquí, hermano, podemos ver, dice, Magó ya lo explicamos, ¿verdad? Que está en Ezequiel. Magó es el segundo hijo de Jafet, que es Rusia, ¿verdad? Y antes se le llamaba Moscú o la Unión Soviética, aquí todos esos nombres antiguamente, pero ahorita se le vienen cambiando los nombres y entendemos que eso. ¿Por qué? Porque estos nombres, hermano, dice que están situados en el norte de Israel. Y por eso se llama de que esa nación, dice, en la profecía dice que vendrán del norte, Dios los traerá del norte para atacar a Jerusalén. Pero es el propósito de Dios, hermano. Eso, cuando usted estudia Ezequiel 38, 39, la guerra del Armagedón, ahí usted va a encontrar todos esos datos. Que Dios los va a traer, dice, con propósitos. Y cuando estén todos reunidos en Jerusalén, entonces Dios los va a destruir. ¿Por qué? Porque en un tiempo este pueblo fueron enemigos de Dios, hermano, del pueblo de Israel. Entonces Dios como que ahí se va a cobrar la venganza. Y los voy a traer ese con brazos de acero y vénganse para acá. Y cuando ya estén reunidos, viene todo un grupo, hermano. Entonces dice de que Dios los va a destruir. Por eso la diferencia que le dije atrás, de Ezequiel es diferente a vos de Apocalipsis 28. Entonces vamos a ver más nombres. Dice, viene Madaí, el tercero. Son nombres que tal vez no tienen muchos textos bíblicos, pero podemos entender, hermano, de que son nombres muy importantes. Por aquí tengo la información sobre los demás nombres, los demás países que gobernó Gomer. Dice, sus dominios fueron los cimerios, país al sur, al este del Mar Negro, que dieron su nombre de Crimea, eran los nombres antiguos de Alemania, ¿verdad? No solo una nación, sino eran varias, hermano. Dice, conocidos por los antiguos como los que se les daba un nombre como que vivían en tinieblas, eso significaba esa nación. Era la raza, dice, que estaban emparentados con los persas y los medos. Y este pueblo iba conquistando naciones. Agarraban una nación y se quedaba un grupo y seguía el otro grupo, conquistaba otra y seguía, y así iban conquistando naciones, ¿verdad? Y por eso se hicieron varias naciones. Y dice aquí que llegaron a los medos, llegaron a Capadocia. Dice, amenazaron al imperio asiro, pero fueron derrotados. Luego pasaron a Asia Menor, conquistaron Asia Menor, introduciéndose a Lidia, y fueron echados. Entonces aquí vemos esta palabra Lidia, en la Biblia tiene otro nombre, ¿verdad? Y está en Ezequiel. Todo este grupo de que estamos hablando está en Ezequiel, hermano. Le llaman la coalición de naciones, ¿verdad? Que nosotros no entendemos bien claro. También nos estudiamos el diccionario y nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, otra vez, miren, le voy a mencionar aquí otra vez Ezequiel 38. Y hay nombres que, le voy a dar otro dato aquí muy importante, de otros nombrecitos. Y dice aquí 38. Aquí habla de Mesec, el 2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog y Magog, ya sabemos quién es. Príncipe soberano de Mesec, aquí está esa palabra Mesec,
y está la palabra Tubal. Entonces, hay más adelante siguen otros nombres. Por ejemplo, el 5, ahí mismo, dice Persia, Cus y Fud. ¿Quiénes son estos pueblos? Estos son pueblos, hermano. Aquí estos son los nombres de los hijos pero aquí esto representa naciones. Aquí Ezequiel pone una coalición de naciones que vienen contra Jerusalén. Entonces, por ejemplo, la palabra Persia más o menos tenemos idea, Cus. ¿Un día vio usted en la Biblia esa palabrita Cus? No, pero estoy preguntando en la Biblia dónde está esa palabrita. Dice que Aarón y María criticaron a Moisés porque había agarrado a una mujer cusita, quiere decir de Cus. Sí, África, pero es de ahí, pero tiene otro nombre. A ver, ¿quién me ayuda? Exacto. Eso significa la palabra Cus. Y son morenitos, exacto. Y Moisés trajo a su esposa de ahí, y entonces por eso Aarón y María lo criticaron, porque era morenita. Y dice, cuando estudiamos eso, dice que ellos estaban ahí criticando y Dios estaba oyendo todo eso. Y le puso lepra a María, por eso. ¿Ves? Entonces, aquí viene esta palabrita. Por eso digo, es muy bonito esto estudiar, hermano, ¿verdad? Luego viene la otra palabrita que dice aquí, Fud. Es una nación también. Es una nación también. Esta nación significa Lidia, lo que leímos ahorita aquí. Eso significa, es la nación de Lidia. En ese tiempo ahorita tiene otro nombre. Sí, por eso te digo, es un continente, se puede decir, todo es a la redonda, ¿verdad? La base central, pero a la redonda están todos esos nombres, ¿verdad? Y aquí viene toda la raza morenita, ¿verdad? De este nombre, de esta persona, vienen los morenitos, ¿verdad? Los africanos, todos los morenitos. Y aquí viene de esta descendencia, ¿verdad? Ese entonces su pueblo, su nación, y sus hijos se regaron, pero es la descendencia de los morenitos. Etiopía, todos los morenitos que usted ve, vienen de esta descendencia, de Cus. Y es también familia de los hijos de Noé. Fíjense, ¿no? Y por eso le digo que cuando usted estudia el diccionario bien a profundidad, así como dice el hermano, ahí le avienta todos los datos, ¿verdad? Así como nosotros, por ejemplo, en México le dicen un estado, ¿no? Y luego nosotros decimos departamentos, y luego vienen sus municipios y todo allá a la redonda, pero uno es el que gobernaba todas esas naciones, ¿verdad? Entonces, así, en este tiempo eran los morenitos que dominaban, eran Cus, el mero líder, y de ahí los demás, ¿verdad? Entonces, por eso le digo, hermano, uno piensa de dónde vino la raza y de aquí, ¿no? De aquí, porque se regaron ellos y cada quien formó su grupo y se quedó ahí, estableció su reino y otro se fue a otra nación y así, hermano, porque era el plan de Dios, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a seguir leyendo aquí esto, le da más nombres. Estoy dando estos puntos para que usted vea. Hay otro, aquí dice, como le digo, íbamos por ese nombre que no, permítanme, aquí le dije el tercer hijo, Adai parece. Vamos a buscar aquí esa cita. Es bonito, hermano, cuando nosotros digo, identificamos la Biblia, y como digo, pues sí suena ahí en la Biblia esa palabrita. Y de ahí viene y aquí está esa palabra. Entonces, por ejemplo,
esa palabra Madaí no está en la Biblia, pero también representa un país, ¿verdad? Países. Por ejemplo, dice aquí, vamos a buscar aquí esta palabra, a ver si la encontramos. O dice Madaí o Madai, como usted quiera, significa los medos y los persas. En aquel tiempo se llamaban así, luego se le cambió el nombre. ¿Verdad? Ese es el territorio que esta persona llegó ahí, fundó y luego la descendencia tomó control de todo eso. Ya después vinieron los otros reyes y gobernaron. Este medio y los persas hicieron un imperio, pero antes no eran imperios, eran así simplemente naciones. Llegó otro más poderoso y ya formó su imperio sobre ellos. ¿Verdad? Los medos, los persas y toda la redonda de esos países. ¿Verdad? Esta persona fue el que Medai, o Medai, como usted lo quiera interpretar. Fue el que fundó esa descendencia de los persas. Entonces aquí dice lo que estamos viendo aquí, esto. Ahora viene el otro nombre que dice Javán. Y eso también está en Ezequiel. Pero vamos a ver aquí esta palabra, los medos. Tenemos, para identificar los medos, tenemos unas citas bíblicas. Y los persas está en Daniel 5:27. 31, Daniel 7:5, ahí habla nombres de animales. El segundo imperio, Media y Persia, ahí están situados estas naciones. Viene el otro que le dije, Tabán. ¿Qué territorios que agarra esto? ¿Cuál es el nombre ahorita? Tabán significa Grecia. Eso significa. Tabán fundó, él fue el fundador y ahí vienen toda esa descendencia. Es Grecia y Siria y otros más. ¿Verdad? Por eso digo, todos esos nombres son nombres bíblicos de naciones, pero necesitamos identificar quiénes son. Ya nosotros más vamos a identificar dónde vienen los hispanos también. ¿Verdad? Por ejemplo, los que se fueron a Europa y ahí vienen los blancos, los güeros, todo eso, pero eso en otros, ¿verdad? De la otra generación. Ya son 3 generaciones. Pues dando la de Jafet, viene la de Cam y de Sem, y ahí es donde vienen los hispanos. Entonces aquí dice, vamos a ver más Javán, que significa Grecia, Siria y otros. Y luego viene el otro nombre, Tubal. Eso está en Ezequiel también, pero aquí lo vamos a rápido porque vamos a dar a naciones. Dice Tubal, dice, poblaron la región al sur del Mar Negro, desde donde se esparcieron al norte y al sur. Antiguamente se conocía una nación con el nombre de Taboros, que significa esta palabra Tubal, y eso está en Ezequiel también, esa palabra. Es una nación que vendrá también para destruir a Israel. Entonces aquí dice que toda la región del Mar Negro, ellos ocuparon esas islas, ¿verdad? Cuando usted se ubica en el mapa, aquí tengo un mapa acá pequeñito, ¿verdad? Del Mar Negro. Y ahí esa nación o esas aldeas las agarraron esta persona. Igual. Entonces, y dice, siempre agarraron las costas del norte y del sur. Y se le da, en ese tiempo se llamaba Tobal, algo así se le da el nombre. Y viene el otro nombre aquí, también está en Ezequiel, que es Mesec, ¿verdad? Mesec dice aquí, tenemos los antiguos, como le dije atrás, Moscú, ahora Rusia, y así vienen cambiando los nombres.
Eso está en Ezequiel también, ¿verdad? Ezequiel es otra nación que vendrá en la coalición de las naciones que vendrán a atacar a Israel. Está en Ezequiel también, ¿verdad? Pero a la final van a ser destruidos todas esas naciones cuando Jesucristo venga, ¿verdad? Entonces, y ahí vienen todas esas naciones, hermano, ¿verdad? Y la descendencia, todo eso viene de la descendencia de Mesei. Dice aquí, hay un hombre que no tiene muchos textos bíblicos, y es esta de Tiras, ¿verdad? Esta descendencia no tiene textos bíblicos, solo se conoce aquí como una isla. Dice, de este no hay información, dice, los antiguos ratificaron con Tracia, una nación antigua. También hay un río, dice, que era conocido como los Tirenos, que vivían, dice, en las costas del mar Ageo. Estos fueron los hijos de Yahvé, lo que hemos dado ahorita, ¿verdad? Entonces, y sigue más, hermano, la descendencia. Y luego estos, vamos a poner a los nietos. Los hijos de estos tienen más hijos, y así sigue la descendencia, hermano. Por ejemplo, aquí viene todavía, dice, los hijos de Gomer, Magog, Medai, Javán, Tubal, Mesec, Tiras. Y luego dice, los hijos de Gomer, vienen la otra descendencia, Askenaz, Refat, Togarma. Y ahí siguen los hijos de Javán, y todos tienen descendencia, hermano. Y ahí siguen multiplicándose las naciones. Pero aquí dice, vamos a ver otro dato, tengo 5 minutos, vamos a dar otro dato importante. ¿Qué significa? Permítame. En la Biblia también, en Ezequiel está esa palabra Togarma. En Ezequiel está esa palabra Togarma, uno de los hijos de Gomer, ¿verdad? Nieto de Yahvé. También está en Ezequiel esa palabra. Pero ¿qué país representa esto, no? ¿Cuál es el país que tenía ese nombre antes? Actualmente ahora dice que Togarma significa ahora Turquía. Ese es el nombre que tiene ahorita, Turquía. Antes se le llamó así, ahora tiene ese nombre Turquía. Y también está en Ezequiel esa palabra. Entonces, cuando nosotros podemos estudiar todo esto, entendamos, hermano, de que Dios tiene propósitos, y los propósitos de Dios se cumplieron, hermano. Él regó toda esta generación en todo el mundo y formó la raza, se puede decir así, ¿verdad? Uno, como le digo, aquí tengo a Cus, que fueron los morenitos. Más adelante se va a ver cuando vienen los hebreos también. Los hebreos vienen de esa generación, hermano. Y aquí vienen los hebreos también, ¿verdad? Y toda la gente que usted ve vienen de esta generación, de estos 3 hombres. Así sean chinos, sean como sean, y aquí vienen, hermano. Y se identificaron por su lenguaje, ¿verdad? Cada país pues habló su lenguaje imagínense, se juntaron todos los que hablaban español, pues hicieron su nación ahí, todos los que hablaban español. Los que hablaban inglés hicieron su nación ahí, todos, y así se formaron todas las naciones, ¿verdad? Y era el propósito de Dios, que la tierra se llenara de gente. Aquí tenemos, eso lo va a dar el otro, ¿verdad? Un hijo de Cam, ¿verdad? También simboliza, como digo, Irak, ¿verdad? Lo que dijo el hermano, está la torre de Babel, eso entra en otro estudio. Luego viene Babilonia, ¿verdad? Los hijos de Cus, ¿verdad? Perdón, vamos a seguir aquí, que tengo datos. Cam, Cus, Irak. Y Cus también tiene el nombre de Ur. Toda esa a la redonda, Ur, eso es mencionado en la Biblia. ¿Quién salió de Ur? Abraham, exacto. ¿Se da cuenta de dónde viene ahora esto? De Cus. Tiene más ciudades, no solo aquí. Dice, los caldeos también vienen de Cus, de la descendencia de Cus. Sinar, todo eso el otro va a dar este estudio. Nínive,
Todo eso es lo que abarca este personaje de Cus. Fíjese lo que le dije atrás, Lidia, Put es Lidia, pero agarra, ahora ¿cómo se llama esa nación? ¿Qué tiene una idea? Lo que dice Ezequiel Put, pero ahora, antes era esa palabra que le dije, el nombre de esto, ¿verdad? Pero ahorita ¿qué nombre tiene, hermano? A ver, ¿quién tiene idea? Antes era Lidia, pero ahorita ¿qué nombre agarra? Dice, es los de Afganistán. Ese es el territorio que domina ahorita. Un hijo de Noé, o nieto, más claro. Está tremendo, ¿no? Por eso digo, para eso serían los diccionarios. Usted se mete al diccionario y investiga todo esto, ¿no? Hay más información, aquí estoy dando un resumen. Porque cada cosa se lo da bien clarito, ¿verdad? Pero necesitamos mucho tiempo. Entonces, y aquí dice, entonces, termino con esto, porque el otro, como le digo, va a dar la clase del otro. Termino con esto, como le dije, Put es esa palabra. También agarra el Elam, que ahora es Irán. Antes se llamaba Elam esa nación, ahora es Irán. Los iraníes, para que me entiendan, también vienen de este nombre. El segundo es Askenaz. Aquí termino, se vivieron en los alrededores se le da el nombre de Armenia. Este nieto de Noé agarró para Armenia y gobernó toda esa área. Y así sigue la descendencia, ¿no? ¿Verdad? Ya al otro martes, le toca al hermano Ronald, va a dar la descendencia de Cam, los hijos de Cam. Y ahí van a entrar ustedes a la Torre de Babel, todo ese y más información sobre eso, ¿verdad? Hasta que podamos llegar, hermano, al punto culminante que es Sem, la última descendencia, y también cuáles son los territorios que ellos ocuparon, ¿verdad? Y ahí van a encontrar, pues, dónde llegan los hispanos, ¿verdad? Porque cada quien agarró para su lugar, y ahí fundó su territorio y se programaron y fundaron sus naciones que ahora tienen nombres diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, antes, como le digo, Babilonia me sonaba muy extraño. Cuando estamos estudiando ahora sale de que es Irak. Irak fue donde estaba donde estuvo Adán, el jardín, el Edén. Ahí todo eso, ¿no? Ahí todo eso es la área, ¿verdad? ¿De dónde viene Babilonia? De la Torre de Babel. Ahí toda esa información ahí se va a encontrar, hermano. Yo pensaba que Babilonia era hasta por allá, en otro, saber dónde. Y si hay esas ciudades. Nomás que se le van cambiando nombres. ¿Verdad? Se le van cambiando nombres. Y por eso dice que la profecía de Apocalipsis 16 habla que del Éufrates, el río Éufrates, que está en el centro del jardín antes, que es Irak ahorita, dice que van a salir 3 demonios, los más malos, para que salgan, dice, y van a salir como langostas, para engañar a los reyes, para que se pongan en contra de Israel. Pero eso ya es otro, más que no está información. ¿Por qué? Porque ahí se cometió el primer pecado en el huerto de Edén. El primer asesinato también, ahí también fue. Por eso esos demonios ahí mismo fueron encarcelados, se puede decir. Y Jesús dijo, Dios dijo que para el tiempo del fin estos demonios iban a ser sueltos para que se cumpliera el propósito. Y en la tribulación estos demonios serán sueltos para que castiguen a los que se queden. Así que procuremos, hermano, estar bien con Dios para que esas cosas no lleguen a nosotros. Si a Adán le dijeron el día que pecares vas a morir y se acabó Adán espiritualmente, a nosotros nos dice si pecamos no vamos a entrar al cielo, no vamos a entrar. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por un error,
nosotros también por un error no podemos entrar al cielo. Así que humillémonos a Dios, que Dios es fiel, Él cumple su promesa, tiene propósito con nosotros, pero depende de nosotros y también le cumplimos a Dios. Este es un pacto. Usted me cumple, yo le cumplo. Usted no cumple, no me pida nada. Ese es el pacto, ¿verdad? Pero mientras los dos pactos están unidos, hay beneficios. Uno al otro cumple sus promesas y llegan al acuerdo de que el propósito. Entonces el plan de Dios, hermano, era que todos la tierra se llenara para que pudieran adorarlo, para que pudieran bendecir su nombre. Ese era el propósito. Por eso dice que crió al hombre, dice, para la alabanza de su gloria. Ese era el propósito de Dios. No para que el hombre se alabara a él mismo, sino que para que lo alabáramos a él, ¿verdad? Y por eso dice Efesios que fuimos salvos no por gracia, no por obra, sino por gracia, para alabanza de Dios. Ese fue el propósito. Entonces aquí hay más información, pero eso lo va a dar el otro martes, el otro forma que le va a tocar él. Y venga y esto ya se va a enfocar él en Cam, la descendencia de Cam. Por eso, es el otro martes. Él va a traer, si quiere ya estudie y traiga sus preguntitas sobre Cam, su descendencia. Investigue todo eso para que usted ya tenga una idea, porque de eso se va a tratar la clase. Pues póngase aquí, hermano, y le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque es historia, pero es necesario saber, ¿verdad? El plan de Dios, hermano, ¿verdad? Que era un propósito del hombre para que pudiéramos alabar. Y nosotros estamos en ese propósito, que le estamos adorando, le estamos alabando, y pues también Dios nos va a bendecir, hermano, ¿verdad? Ese es el propósito, de bendecir al hombre, pero demanda también del hombre adoración. Y pues así vamos a darle gracias a Dios, vamos a orar, hermano, a darle gracias a Dios y pues confíe en sus peticiones, ¿verdad? Los que están enfermos, hermano, Dios tiene propósitos, ¿verdad? De una enfermedad es para que uno glorifique a Dios, hermano, cuando Dios